Bien, nos toca trabajar los aspectos fundamentales, los aspectos básicos, más problemáticos, más relevantes de la sucesión testamentaria. Y si hablamos de sucesión testamentaria, estamos hablando del testamento. Quizás el testamento sea, doctoras, doctores, el negocio jurídico más formal de todos. Requiere hasta testigos en ocasiones. Vamos a ver. Por el testamento, dice el código, esta es la definición del código, una persona puede disponer de sus bienes, total o parcialmente, para después de su muerte y ordenar su propia sucesión dentro de los límites de la ley y con las formalidades que ésta señala. Fíjense qué curioso, ¿no? Va, va a disponer de sus bienes. Realmente, realmente podemos decir que el testamento es un acto de disposición, porque cuando yo hago el testamento, los bienes siguen en la esfera del testador, no pasan a ningún lado. Cuando la persona redacta el testamento, lo termina, eh, todos esos activos siguen en la órbita del patrimonio del causante, del testador. Cambio la pregunta. En virtud de la redacción del testamento, por el otorgamiento de un testamento per se, ah, ¿se altera el patrimonio del testador? Obviamente no. No es ni un acto de administración, doctores. Ni siquiera es un acto de administración porque no genera nada. El patrimonio del testador se mantiene intacto luego del testamento. Y claro, porque es algo que va a funcionar después de su muerte, dice, para después de su muerte. O sea, mientras esté con vida, no va a producir mayor efecto. O sea, no lo digo yo, lo dice el propio código. El profesor italiano Vincenzo Roppo dice que el caso del testamento, mientras el testador está vivo, el efecto inmediato que genera el testamento es una expectativa, pero como puntualiza él, es una expectativa de hecho, no de derecho. Y si es una expectativa de hecho, no tiene tutela normativa. ¿Y por qué no tiene tutela normativa? Porque la persona puede cambiar de opinión en cualquier momento. Y como veremos, el testador puede revocar y puede realizar N testamentos antes de morir. Ahora, dice también el código, son válidas las disposiciones de carácter no patrimonial contenidas en el testamento, aunque el acto se limite a ellas. De repente en el testamento no todo es distribución de activos. De repente en el testamento no todo es repartición de herencia. No, no todo es repartición de herencia. Mm, Pueden haber, ¿no?, disposiciones adicionales de tipo no patrimonial. Reconocer ciertas situaciones de hecho, principalmente de índole o de carácter familiar. Situaciones de hecho, aclaro, para que no se confunda con la expectativa de hecho que acabo de mencionar, situaciones de hecho que ahora sí pueden tener una relevancia normativa. A ver, doctor, ejemplo, reconocer
una unión de hecho. Ahí está. En el testamento hay una cláusula, ¿no? Reconozco que tengo o he tenido una unión de hecho con Juanita. Reconozco que el hijo de Juanita es mi hijo. Reconocimiento de hijo. En el testamento también puede haber un reconocimiento de deuda, pero bueno, no vamos a negar que es una disposición de tipo patrimonial en este último caso. Entonces, ¿qué tenemos con el testamento? ¿No? Que es un genuino acto jurídico, negocio jurídico, mortis causa, porque la muerte va a hacer que este acto despliegue sus efectos. Sin la muerte, sin el fallecimiento, no va a haber efecto de ningún tipo. Ahora, el propio código dice, las normas generales sobre las modalidades de los actos jurídicos se aplican a las disposiciones testamentarias. Se tienen por no puestas las condiciones y los cargos contrarios a normativa imperativa. Aquí se nota claramente el carácter negocial del testamento. Las partes pueden utilizar en el testamento la condición, el plazo y el modo, obviamente, dentro de los límites de la ley. Esto, doctoras, doctores, son las famosas modalidades del acto jurídico y que aplican en el testamento. Más aplica eso, doctores, y eso creo que ya lo habíamos conversado un poco antes, eh, en lo relativo a la porción disponible. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? En el cargo modo, recordemos que el cargo modo es una obligación accesoria, una obligación complementaria propia de los actos gratuitos, como puede ser el testamento. Entonces ahí el testador le impone un deber, le impone, doctoras, doctores, una obligación, le impone un deber, le impone una obligación. ¿A quién le impone el deber? ¿A quién le impone la obligación? A un tercero, un sujeto que no es heredero forzoso. Porque la legítima, ustedes ya saben, no se puede condicionar, no admite modalidades. Pero la porción disponible sí. Entonces se dice, ¿no? Mira, voy a dejar a Juanito, un sobrino, un amigo, no es heredero forzoso. Voy a dejarle este terreno de 1 hectárea. Pero él va a tener que construir ahí una losa deportiva para promover el deporte entre los adolescentes, niños, niñas y adolescentes de la comunidad. Le han puesto una deuda, una obligación. Y el plazo que le voy a dar es de 1 año para que lo haga. Pues ahí está la modalidad, el cargo y el plazo. Él le está dando 1 año. Ahora, ¿qué ocurre, doctores, si pasa el año y no ha realizado el cargo modo, ¿no? No hizo la losa deportiva? Dijo, no, ¿qué voy a estar haciendo? No, no. Yo
quiero usar el bien en su totalidad. No voy a estar regalando una parte. Así que pasa el año y no se cumple. Pregunta, ¿pierde eficacia esta disposición testamentaria? ¿Esta persona pierde lo que le dejaron en el testamento? No. El incumplimiento del cargo, modo, doctoras, doctores, no afecta, ¿ya? El incumplimiento del cargo, modo, no perjudica en modo alguno, no afecta, no afecta, ¿ya? A la transferencia gratuita que se hace, ¿ya? El acto negocio produce sus efectos normales. Doctor, pero entonces, ¿para qué se deja el cargo modo? O sea, es un adorno, lo incumplo, yo sigo quedándome con lo que me dejaron del tercio libre disposición. O sea, no es verdaderamente algo obligatorio. No, sí lo es, porque los herederos del imponente, esto es del testador, los forzosos, por ejemplo, o el beneficiario del cargo modo, como una beneficencia pública, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, etcétera, pueden demandarlo para que cumpla. Demanda de cumplimiento de obligación. Profesor, pero si se cierra, no quiere hacer la losa deportiva, no, no, no. Ok, se le va a poder solicitar ¿qué cosa? Una indemnización. ¿Y de dónde va a salir el dinero para la indemnización? Pues del activo como tal que le han dejado, seguramente. Por eso el cargo se traduce en una disminución del valor del beneficio que se está dejando. Eso es. Entonces, el incumplimiento del cargo modo no afecta. Es simplemente un deber o una obligación. Ahora, ¿qué hubiera pasado? Voy a cambiar la pregunta. ¿Qué hubiera sucedido si en vez de decir en el testamento, vas a tener la obligación, vas a tener el deber de construir una losa deportiva en el plazo de un año para los niños, niñas y adolescentes de la comunidad? Lo cambio. Vas a adquirir, vas a adquirir este fondo, este terreno de 1 hectárea, siempre y cuando, o vas a mantener la adquisición, siempre y cuando dentro del plazo de un año construyas la losa deportiva. Ya no es que le están poniendo el deber, ahora es siempre y cuando construya la losa. Doctor, pero si no construye la losa, ahí está el problema. En este supuesto, aquí la construcción de la losa deportiva, doctoras, doctores, ya calificaría más que nada con una condición que podría ser resolutoria, ¿no? O suspensiva también, ¿no? Porque yo podría decir, el testador podría decir, te transfiero, te dejo, ¿no? Te otorgo en propiedad al heredero no, bueno, al que no es heredero forzoso, te dejo en propiedad este fondo, pero para mantenerlo tienes que cumplir con tal actividad. En este caso, hacer la losa deportiva en el plazo de un año. Es una condición. ¿Qué tipo de condición? Resolutoria, porque ya adquirió y si no cumple con la condición, se pierde la adquisición. Pero también puede ponerse así. Te dejo a ti este fondo, pero lo adquirirás
siempre y cuando construyas. Entonces, después de construir, adquirirá. Entonces, allí la condición sería suspensiva. Por ejemplo, ¿no? Le va a dejar el abuelo, le deja al nieto, teniendo todos sus hijos vivos, el abuelo, a su nieto favorito le deja bajo esta regla, ¿no? Te dejo este terreno de 1 hectárea, pero lo vas a adquirir solamente si te gradúas con honores de la universidad. Mientras no se gradúe con honores, no va a adquirir nada. La condición es suspensiva. Tiene que verificarse la condición para que esa disposición testamentaria dé su efecto. Esa sería una condición. Otra cosa, repito, es que sea a cargo. Ya te dejo estos bienes, pero tú te obligas a sacar la máxima nota. Ahí podríamos hablar de un cargo modo, ¿no? Entonces, eso es un poco, doctoras, doctores, cómo las modalidades del acto negocio jurídico pueden entrar. Ahora, dice la norma también, las disposiciones testamentarias deben ser la expresión directa de la voluntad del testador. Quien no puede dar poder a otro para testar. ¿Existe el testamento por representación? No, no se puede. Dice, ni dejar sus disposiciones al arbitrio de un tercero. El testador no podría decir, oye, le voy a encargar a Juanito, le voy a encargar a Juanita que se encarguen de disponer de mis bienes. No. Que la disposición de los bienes dependa de la voluntad de tal o cual. No, no. En absoluto, doctores. Todo debe hacerlo el propio testador. Y no se admite, insisto, la figura de la representación. Y un tercero ni siquiera puede intervenir de manera complementaria o supletoria para, digamos, disponer, decidir qué alcances va a tener el testamento, el contenido del testamento. Pero ya sabemos, el testamento es un negocio jurídico, pero que tiene varias formalidades y limitaciones. Sin embargo, sobre todo en lo que se refiere al tercio libre disposición, juega un rol importante la autodeterminación y la autonomía privada. Doctor, pero a ver una pregunta. La autonomía privada, la autonomía y la voluntad del negocio jurídico no actúa cuando estamos en la legítima, solo en relación a las disposiciones sobre la porción disponible. No, o sea, todo el testamento es un negocio. Lo que se acaba de decir aplica a todo el testamento. No es que una parte sea negocio y otra no. En general, todo el testamento es un negocio. De hecho, el testador, inclusive sobre lo que es la legítima, tiene un manejo importante. Mientras respete los porcentajes, puede asignar los bienes según crea más conveniente. No le pueden imponer. Lo único que le imponen es el valor. Pero qué bien específicamente dejar a tal o cual, eso lo define libremente el testador. Oye, yo quiero todos los bienes de Lima. No, yo te voy a dar los bienes que están fuera de Lima. No, pero que ¿por qué? No, porque valorizando, mientras valorizando no esté violentando la legítima de nadie, no hay problema. Entonces, si hay una libertad, doctores, el testador puede decir, ya, esta casa de Lima, tal, la casa de provincia, ¿a cuál?
mientras eso respete, mientras las valorizaciones de esa distribución respete la porción disponible y no se vaya más allá de eso, sigamos. Formalidades del testamento. A ver, cuando hablamos de formalidad, doctoras, doctores, hay un par de conceptos que hay que recordar. El concepto primero de forma. ¿Qué cosa es la forma? La manera de ser. La forma, doctoras, doctores, es la manera de ser de la declaración de voluntad. El modo de expresión del querer del individuo. El modo de expresión del querer del sujeto. Esa es la forma. Como dice Vidal Ramírez, todo negocio tiene forma, todo acto jurídico tiene que tener forma, pero no todo acto jurídico tiene formalidad. No todo acto jurídico tiene formalidad. Entonces surge la pregunta, ¿no? que inevitable, ¿no? que inexorablemente hay que plantearse. Eh, Todo negocio tiene formalidad. ¿Y qué es la formalidad? La formalidad es una forma que la ley impone. Todo negocio tiene forma, pero no todo negocio tiene formalidad. La forma es la manera de ser de la declaración. Entonces, para que yo por lo menos vea un negocio, considere que un negocio existe, tiene que haber una declaración. Esa declaración debe tener una determinada forma, porque si no lo tendría, no habría negocio. No sería declaración de voluntad, sería voluntad sola. Y la voluntad sola es jurídicamente irrelevante. Tiene que manifestarse de alguna manera y al manifestarse va a cobrar una forma. Ahora, cuando la ley pide una forma concreta, cuando la ley pide una forma determinada y no acepta otras, surge el concepto de formalidad. La formalidad es la forma que la ley pide. Y como ustedes ya saben, doctoras, doctores, cuando hablamos de formalidad, hay dos tipos de formalidad, ¿no? Formalidad probationem y formalidad ad solemnitatem. Repito, formalidad ad probationem y formalidad ad solemnitatem. ¿Cuál es o de qué va la formalidad probationem? Es una formalidad que impone la ley, ¿no? Pero que no sanciona con nulidad su inobservancia. La ad probationem. La ley la impone, pero no hay sanción de nulidad por desacatar. Normal nomás, no hay problema. En cambio, la formalidad solemne, sí hay una sanción de nulidad por no respetar la formalidad. La ley pide una forma determinada, la ley pide la formalidad y si no se cumple, la propia ley establece la sanción de nulidad. Eso es formalidad solemne. El testamento en general, no todas, no, pero la gran mayoría de sus formalidades son bajo formalidad solemne. Dice, las formalidades de todo testamento son la forma escrita, tiene que ser escrito el testamento. No hay en el derecho peruano testamento verbal. Repito, en el derecho peruano no hay espacio, no cabe el testamento verbal. Con lo cual, lo que se podría llamar o considerar videotestamento, eso no hay. Si la última voluntad está contenida, ¿no?
en un video, en una grabación, filmación, eso no vale como testamento, ese testamento es nulo. Tiene que ser escrito. ¿Qué más se requiere siempre? Aparte de la forma escrita, la fecha de su otorgamiento, doctores, fíjense. La norma pide fecha, tiene que indicarse. ¿Qué pasa si la persona no quiere indicar la fecha y puede haber un problema con su testamento? ¿Qué más? Estas son las formalidades comunes, ¿no? Las básicas. El nombre del testador y su firma, salvo lo dispuesto en el 697. ¿Qué cosa es el 697? Ya lo veremos. Es el caso especial de los analfabetos. Entonces tiene que haber la fecha de su otorgamiento, el nombre del testador, la firma. Si no hay eso, puede empezarse un poquito a tambalear el testamento. Y si una persona analfabeta, que bueno, ya un poco no hay mucho, si una persona analfabeta quiere dejar un testamento, como veremos, tiene que seguir el famoso trámite del 697. Dice, ¿no? Si el testador es analfabeto, deberá leerse el testamento dos veces, una por el notario y otra por el testigo testamentario. Si el testador no sabe o no puede firmar, lo hará a través del uso de la huella dactilar, de todo lo cual se mencionará en el testamento. En caso no tenga huella dactilar, el notario debe hacer uso de cualquier medio de verificación. Entonces, doctoras, doctores, no olvidemos estas reglas. Y que, bueno, la norma no es que le impida al discapacitado, pero el discapacitado, en todo caso, tendría que gestionar la presencia de un representante. Pero el problema está que, imagínense, ¿no? Si no puede hacerlo a través de representante, porque no hay testamento por representante, pues. Y ahora solo aplicaría que la sucesión intestada que ya vimos, porque el testamento va a tener problemas en ese supuesto. ¿Qué más nos dice la norma? Dice las formalidades específicas de cada clase de testamento no pueden ser aplicados a la otra. ¿Era necesario que lo dijera? De repente no. ¿Por qué, doctor? Porque las normas de formalidad se han entendido clásicamente como una restricción, porque le impiden al sujeto celebrar el negocio libremente como él quiere, le imponen una manera. ¿Quiere celebrar el negocio de la forma que quiera? No, se lo imponen. Las, las reglas de forma restringen derechos, y ustedes ya saben, doctores, esto ya lo hemos conversado antes, el artículo cuarto del título preliminar del Código Civil nos dice que no vale la analogía en situaciones de restricción de derechos. Las normas que restringen derechos no se aplican por analogía, doctores. ¿Ya? Las normas que restringen derechos no se aplican por analogía y con eso se acredita pues que las formalidades, las reglas de formalidades, de solemnidades, no se aplican a cualquier otro testamento. A ver, ¿quiénes pueden testar? ¿Quiénes pueden, doctoras, doctores, emitir, ¿no? Otorgar testamento?
Se requiere capacidad plena. Y fíjense, dice, no pueden otorgar testamento los menores de edad, salvo se emancipen, pero la verdad que eso ya no hay. ¿Y qué más dice? Los comprendidos en el artículo 44. ¿Qué dirá ese artículo 44? Dice, ¿no? Capacidad restringida, porque ya la incapacidad relativa desapareció, ¿no? Ahora se habla de capacidad restringida, ¿no es cierto? Entonces dice, ¿no? Los comprendidos en el artículo 44, numerales 6, 7 y 9. 6, los ebrios habituales. 7, los toxicómanos. Y 9, las personas que se encuentren en estado de coma, siempre que no hubieran designado un apoyo con anterioridad. Bueno, obviamente que si está en coma no tiene la capacidad plena, ¿no? Entonces no podría, sería una locura. Sería aceptar que el representante puede, vía representación, valga la redundancia, otorgar un testamento y eso, como ya han visto, está totalmente proscrito, está totalmente prohibido. Bien, ¿quiénes son? 6, 7, 9. Ya sabemos, ebrios habituales, toxicómanos y personas que se encuentran en estado de coma, como ya habíamos dicho. Pero ¿qué pasa, doctores? Y sobre eso quiero hacer una primera problematización. ¿Qué pasa con las ancianas y ancianos que tienen alguna enfermedad mental o alguna discapacidad mental que eventualmente se ha agudizado? ¿Va a poder este abuelito, esta abuelita, esta señor, señora, otorgar su testamento sin problemas si ya ha entrado en discapacidad mental según la reforma del decreto legislativo 384? La respuesta es que sí se puede. Pero ¿cómo? Es un absurdo. O sea, si la persona tiene una complicación mental seria, ¿cómo va a poder? Bueno, no está prohibido. Y ya sabemos que el Código Civil dice que se reconoce plena capacidad de ejercicio inclusive a las personas con discapacidad mental. Artículo 42. Doctor, ¿qué pasa si la persona ha sido víctima de engaño, treta, mentira y le han hecho hacer un testamento irregular? Ahí está, pues ¿qué protección le vamos a dar? Porque decir es discapacitado, eso no es causal, eso no es causal. Era causal antes, hasta el 4 de noviembre del 2000, septiembre, perdón, del 2018. De ahí se cambiaron varias cosas como acá. Entonces, doctores, tengamos en cuenta esta situación. No pueden otorgar testamento. Se entendería extrañamente que los demás, incluidos niños, pueden otorgar, pero desde luego que eso sería un poquito descabellado, ¿no? Modalidades o formas del testamento, doctores. Dice que hay testamentos ordinarios y testamentos especiales. Repito, testamentos ordinarios y especiales. ¿Dónde radica la diferencia? Los testamentos ordinarios son los que se pueden otorgar, realizar, doctoras, doctores, en cualquier momento.
La persona apta, con capacidad plena, quiere celebrar un testamento, otorgar un testamento, ya ahorita puedes hacerlo en cualquier momento, cualquiera de estos tres. ¿Cuáles son? Escritura pública, cerrado y hológrafo. Escritura pública es que se ve una escritura pública. Cerrado es que al notario se le entregó un sobre que estaba cerrado, que eso entiende contiene la última voluntad del testador. Ahí está. Entonces, los testamentos especiales, sin embargo, son testamentos que se utilizan para situaciones muy especiales, para situaciones excepcionales. En el caso del testamento militar, para periodo de guerra, conflicto bélico. Testamento marítimo, ¿no? Testamento marítimo para situaciones, testamento marítimo, perdón, doctores, para situaciones relativas, ya, a si la persona está en alta mar. Por ejemplo, está en un barco mercante, ¿no? O está en un crucero. Entonces, aquí hay cierta regulación específica, cierta regulación especial, ¿ya? Que, bueno, está en el código, hay ciertas características que el código detalla, ¿no? No es muy usual, valgan verdades, ¿no? Es una situación no muy común. En el cerrado, como dijimos, se le da un sobre al notario. Y en el hológrafo, uno mismo hace el testamento a mano, a puño limpio. Pero, ¿qué ocurre? Que hay que contar con testigos y eso lo tiene que protocolizar igual un notario. No hay entonces, doctores, testamento verbal. No existe. Videotestamento tampoco. Los peruanos que residen, dice, o se hallen en el extranjero, pueden otorgar testamento ante el cónsul. Ante el cónsul o el dependiente del cónsul. No tiene que ser el cónsul propiamente, ¿no? Es como el notario. O sea, el cónsul hace una función notarial, pero desde luego que, igual que con un notario, tiene su equipo con el que se puede coordinar. Entonces, si la persona está en Europa, en el Asia, en Norteamérica, puede coordinar con el cónsul, ¿no? Y gestionar su testamento, ¿no? Sin mayor inconveniente. Dice, en estos casos, el cónsul, cumplirá la función de notario público. Pueden también otorgar testamento hológrafo, que será válido en el Perú, aunque la ley del respectivo país no admita esta clase de testamento. A ver, doctora, ¿ahí a qué se refiere? Al ciudadano peruano es sorprendido por una situación complicada, una enfermedad, qué sé yo, quiere hacer su testamento, hológrafo, con los testigos, puede hacerlo. Está fuera del Perú, no importa. Pero los testigos, ¿dónde tendrían que llevar el documento? A un cónsul. Igual. No es como si fuera el notario. ¿Qué pasa si la ley del país extranjero no contempla el testamento hológrafo? Por ejemplo, en el mundo árabe.
¿Qué pasa si el peruano estaba, es solo un ejemplo, estaba en Qatar, en el Mundial, ¿no? Y, o tiene un percance, ¿no? ¿Podría ser su testamento hológrafo? Sí, solo que tendrían que buscar al cónsul más cercano. Dice, son válidos en el Perú en cuanto a su forma los testamentos otorgados en otro país por los peruanos o los extranjeros ante los funcionarios autorizados para ello y según las formalidades establecidas por ley del respectivo país, salvo el testamento mancomunado y verbal y las modalidades testamentarias incompatibles con la ley peruana. Entonces, a ver, son válidos en Perú en cuanto a su forma los testamentos otorgados en otro país por peruano o extranjero. ¿Qué pasa si el peruano o extranjero ha hecho su testamento conforme a la normativa de allá? Dicho de otra manera, no buscó cónsul. Entonces la pregunta, ¿solo tenemos al cónsul para hacer nuestros testamentos fuera del Perú? No. ¿Podemos hacerlo según la normativa de ese país? Sí. Y si no choca con alguna norma imperativa peruana, vale. Pues son válidos, ¿no? Los testamentos otorgados en otro país por los peruanos o extranjeros ante los funcionarios autorizados para ello y según las formalidades de esa ley. Pero pone excepción, testamento mancomunado. ¿Qué es testamento mancomunado? Realizado por dos o tres en un solo acto. El verbal también está prohibido, ¿no? Y modalidades en sí que violenten o vulneren la ley peruana. Mientras respete, mientras no contradiga el derecho peruano y no sea mancomunado, no sea verbal, normal. Va a tener validez el testamento extranjero, de un extranjero o de un peruano efectuado fuera de otro país. Bien, doctores, aquí llegamos a un tema, quizás el central del día de hoy, ¿no? Que no es un tema que, digamos, resuelve el código con detalle. No, no. Es un tema un poquito más álgido. Cuando hablamos de interpretación del testamento, doctores, primero estamos hablando de la interpretación de un acto o negocio jurídico. Y la pregunta es, ¿los actos o negocios jurídicos están, eh, digamos, tienen una regulación en su interpretación? ¿Su interpretación está regulada de alguna forma? La respuesta es sí, en el libro segundo del Código Civil, artículos 168, 169 y 170 del Código Civil. Ahí están las reglas de interpretación de los actos o negocios jurídicos. El Código Civil, el libro cuarto, contendrá alguna disposición sobre interpretación de los testamentos. No, no, doctores. Entonces, doctor, ¿con qué normas voy a interpretar el testamento? Con las tres que ya señalamos. Ya dijimos que el testamento es un acto o negocio jurídico, sin duda. La calidad de acto o negocio no se le puede negar. Con lo cual,
El testamento se interpreta teniendo en cuenta estas tres reglas: 168, 169 y 170. Pero aquí hay dos preguntas, doctores, que yo quisiera dejar planteadas para entender mejor este tema. No solo este tema, sino este famoso caso también de la Universidad Católica con el Arzobispado de Lima, que tiene que ver bastante con interpretación testamentaria. Hay dos cuestiones ahí que vamos planteando. A ver, cuestión uno. Cuestión uno. ¿Es lo mismo interpretar una ley que un acto o negocio jurídico? Esa es una primera pregunta que hay que respondernos. Que yo interprete una ley, una norma. O sea, yo agarro el Código Civil y tengo un contrato también, imaginemos, aquí. Los tengo que interpretar igual. Esa es una primera pregunta. Luego viene otra pregunta más. ¿El testamento se interpreta como cualquier otro negocio jurídico o tendrá particularidades? O de repente no hay ninguna particularidad. Pues, ¿en qué se diferencia? De repente, para decirlo en otros términos, si es que cabe diferencia, pues de repente no hay ninguna. La interpretación del testamento con la interpretación de un contrato. ¿En qué se parece? ¿En qué no se parece? Estas cuestiones nos van a permitir notar los detalles especiales que tiene la interpretación testamentaria. Tiene detalles muy particulares. Y que si bien es cierto, hay puntos en común, porque sería pues una locura, ¿no? Decir que no se parece en nada a la interpretación de un testamento, de un contrato, obvio que tiene grandes parecidos, pero hay diferencias también, hay diferencias. A ver, vamos un poquito con la primera pregunta. Negocio jurídico versus ley. Obviamente la redacción del negocio, la redacción de la ley eh, nos va a permitir, ¿no?, una buena aproximación inicial a la interpretación. Un primer paso es los términos, las palabras, la redacción que se usa. Pero ¿qué ocurre, doctores? Cuando yo interpreto un negocio jurídico, tengo que tener en cuenta un detallito. ¿Cuál? La voluntad de los sujetos. Y en la interpretación de la ley, tendré que buscar la voluntad del legislador, porque si en el negocio jurídico yo tengo que buscar, en el acto jurídico yo tengo que buscar la voluntad de los celebrantes, que son los que elaboran el negocio. Entonces en la interpretación de la ley tendré que tratar de escudriñar, descubrir la interpretación de los que hicieron la ley, del legislador. ¿Será así? Ahí lo vamos viendo luego del corte. Dejo de compartir un momento la PPT, solo un momento, para hacer más, de repente llegar un poco mejor con la idea. A ver, doctores, buscar la voluntad de la ley, del legislador en la actividad interpretativa
como decía Ludovico Barassi, es un autor clásico italiano, el legislador no existe, es un mito, por lo menos en un estado cuya legislación se construye con órganos colegiados, como era en la República Romana clásica, con las polis griegas en su momento, ¿no? La ley es creada por un conjunto de personas donde cada integrante de ese conjunto tiene sus intereses personales, sus objetivos propios, y no todos tienen el mismo objetivo. Entonces, mal se haría en decir, busca la voluntad del legislador cuando no hay una voluntad unitaria, no hay una voluntad identificable. Más bien, esas leyes, esas normas, muchas veces son producto de intereses hasta contrapuestos. De repente se vota a favor o en contra de la dación de una ley por puro favor político, por puro egoísmo, etcétera. Entonces, descubrir la voluntad del legislador no se puede. Porque, doctor, pero ¿y la exposición de motivos? Ese es un documento meramente referencial. Vuelvo a repetir, la genuina voluntad, las intenciones verdaderas no se pueden saber porque cada uno tiene su propia idea, su propio objetivo, su propia meta. ¿En qué época se podía saber? En el llamado antiguo régimen, cuando el poder legislativo estaba concentrado en un sujeto identificable, un emperador, un rey, un zar, ¿no? Pero en un estado republicano donde un consejo colegiado, digamos, es el generador de las normas, ahí no se puede identificar con claridad eh, una voluntad. En cambio, si Juanito y Pepito celebran un contrato, ahí la cosa cambia, porque ahí sí vamos a tener, doctoras, doctores, allí sí vamos a poder encontrar qué cosa, una voluntad identificable. Yo sí puedo, es la de él, es la de él, es la de él, es la de ellos. ¿Quién celebró ese contrato? Juanito y Pepito. ¿Qué objetivo tuvieron? ¿Qué meta buscaron? Eso sí es más tangible. Entonces, mientras en la ley yo no puedo buscar las intenciones del legislador, entonces, doctor, ¿qué busco? El intérprete de la ley se moviliza con el texto normativo, no busca voluntades. En cambio, en el negocio jurídico, en el acto jurídico, allí sí cabe buscar intenciones, más allá de incluso el texto del contrato. Por eso el artículo 168 del Código Civil dice, el acto jurídico se interpreta según lo expresado en él, más el principio de la buena fe. Ahí está. El 168 no dice, para interpretar el acto jurídico hay que tener en cuenta lo que se ha expresado en el mismo. Ya, ¿qué más? No, nada más. No. Aquí dice, no, el intérprete debe tener en cuenta también la buena fe. Sin buena fe, el tema no camina.
la interpretación como tal. Entonces, doctores, tengamos en cuenta esta diferencia. Veamos un ejemplito. ¿Ya? Con todo esto vamos a aterrizar en la idea clave de interpretación testamentaria para luego seguir. Eh, Imaginemos que Juanito es un jefe de compras de una tienda, de una juguería, de una tienda de jugos. Y a él, digamos, le dan el encargo de ir al mercado mayorista a celebrar un contrato de suministro de fruta, de aprovisionamiento de fruta para la juguería, y le dicen, oye, eh, hay que comprar o hay que celebrar un contrato de suministro con un proveedor de papayas. Entonces él busca opciones, encuentra dos, tres proveedores, hay proformas, correos, mensajes de texto, chats de WhatsApp. Va conversando con uno, con dos, con tres, y al final cierra con uno, con el que hizo la mejor oferta. Perfecto. Redactan el contrato de suministro y listo. Ese mismo día se va a empezar. En la tarde va a llegar la primera entrega y van a ser 30 cajas de fruta semanal. Entonces, una cantidad al azar, ¿no? Hasta ahí bien. Se hace la primera entrega, bien. Se hace la segunda entrega, bien. Tercera, cuarta, bien. El problema viene en la quinta entrega de los productos. ¿Cómo así, doctor? El problema es la entrega 5. ¿Qué va a entregar? Ya no llega papayas. Llegan, doctoras, doctores, piñas. Otra fruta. Entonces, la gente de la tienda, de la juguería, dice, oye, ¿qué pasó acá? Se volvió loco el proveedor. Si el trato es por papayas, ¿qué hace trayendo piñas? Y van a reclamar, oye, tienes que, al primero al conductor, ¿no? Oiga, tiene que devolver esto. Usted se ha equivocado, usted debe haber traído piñas, perdón, papayas debió traer, no piñas. Y el conductor dice, no, no me he equivocado, acá está todo. Y qué raro. Llaman al proveedor y el proveedor dice, señores, es piña, es correcto. Y el cliente, ¿qué? ¿Se ha vuelto loco? ¿Y qué dice el proveedor? Lee bien tu contrato, revisa bien y o en el apuro, en la rapidez de la operación, se les olvidó modificar el formato del contrato. Es la típica que le pasa a algunos profesores o estudiantes que usan la misma carátula para presentar trabajos y se olvidan de cambiar el nombre del profesor. Entonces el profesor revisa el trabajo y lo primero que ve no es su nombre, es nombre de otro, ¿no? Igual, manejaron mal la plantilla del contrato. ¿Y qué ocurrió? El proveedor, luego de celebrar este contrato y hacer las primeras entregas, le salió un negocio de papayas para otros clientes o de repente vinculado a
exportación, digamos, de repente procesado. Es perecible la papayita. Entonces, en ese contexto dice, uy, no tengo stock suficiente de lo que me perdí por estar con este pequeño contrato de 30 y tantas cajitas. Me he perdido esto. No llego, no llego. ¿Por qué tuve que firmar esto? ¿Por qué? Y ahí ojeando, ve la luz. Un error de redacción. Y lo va a aprovechar. Y va a cortar el suministro de papayas y va a empezar con las piñas. ¿Cómo interpretamos ese contrato? Dice el 168 del código. Hay que tener en cuenta lo expresado en el contrato, pero también la buena fe. A ver, una cosa obvia. Es evidente que hay que, con la buena fe, el resultado ¿cuál sería? Que es papayas, es una interpretación maliciosa cerrarse en piñas. Pero para esto se necesita pruebas. Ejemplo, las proformas, las conversaciones, los correos y los recibos de las primeras entregas que revelan que lo que las partes quisieron fue la fruta papayas. Y que ahí dirá piñas, pero no hay que concluir más que es un error de redacción. Y que ese contrato, a pesar que esté escrito ahí la palabra piñas, por un tema de buena fe, se refiere a papayitas. Busco la voluntad de las partes siempre que pueda y tenga elementos probatorios, porque cambiemos el supuesto. Imaginemos que los recibos de las primeras entregas, los chats, las comunicaciones, las proformas, todo eso se pierde. Roban un celular, roban unos equipos, se pierde, se pierde. Quiere hacer prevalecer ante una corte, ante un juez, un árbitro, la interpretación de las papayas. No hay evidencia. La única evidencia es el contrato y que está escrito ahí piña. Esa es la única evidencia. ¿Cómo se va a interpretar? Según lo que está ahí. Por eso, como decía Emilio Betti, la interpretación del negocio jurídico no es una actividad de adivinar voluntades, como si el abogado, el jurista, el operador jurídico fuera un chamán. No, no, en absoluto. Así no es, doctoras, doctores. Así no es. Necesito pruebas. Entonces, llegados a este punto, entramos a la última partecita de la interpretación. El testamento. Se interpreta igual, se interpreta igual que el negocio, ¿no? Que cualquier negocio, que un contrato como este de las papayas y de las piñas. De entrada, doctores, no. ¿Por qué? Sintetizando, en los contratos en general, yo me tengo que preocupar de proteger la confianza de los demás. La interpretación del contrato del negocio se hace tomando en cuenta temas de confianza, si no, no. ¿Y por qué es relevante la confianza? Porque en general yo declaro una voluntad para vincularme u obligarme o generarme un compromiso con otro. Y evidentemente va a ser relevante lo que ese otro pueda pensar
o considerar. En el testamento, yo no me estoy vinculando con nadie. En el testamento no me estoy comprometiendo con nadie. Por eso la confianza de los destinatarios es lo de menos. No entra a tallar. Y ahí viene el ejemplo que está en la PPT, ¿no? El ejemplo clásico de la bodega, que está en el clásico libro de interpretación de los negocios de Erich Dance, un autor alemán, traducido al español. El libro de Dance originalmente es de 1902, ya. Yo sé que eso es recontra antiguo. Fue traducido al español en los años 30, pero el libro de Dance es citado hasta el día de hoy, ¿no? Por autores peruanos y extranjeros. Si uno ve textos alemanes, por ejemplo, la traducción de Werner Flume, que es autor contemporáneo, bueno, falleció hace unos años atrás, pero digamos se podría considerar contemporáneo a nosotros, eh, sigue citando a Dance y lo toma como un referente. O sea, digo esto para que un poco se tenga presente de quién viene el ejemplo. Un clásico de clásicos en interpretación. Bueno, Dance nos cuenta el caso de Hans. Hans tenía un tío, no era su papá, tío. Y se llevaba muy bien con él, compartían afanes culturales comunes hacia allá fines del siglo XIX. ¿Y qué ocurrió? Que Hans, cuando iba a la casa de su tío, compartía con él en su biblioteca. Revisaban las últimas novedades bibliográficas en compañía de unos vinos, ¿ya? Y sus quesos. Había una buena relación tío-sobrino por este compartir común de afanes. Entonces, hasta ahí bien. Años después, el tío fallece y deja un testamento. Al ser sobrino, sea en Perú, en Alemania, obviamente el sobrino no es heredero forzoso. Pero ¿qué resulta? Que al sobrino le deja un bien, era su sobrino favorito de lejos, ¿no? Le deja la biblioteca. Fíjense, le deja, doctoras, doctores, la biblioteca. Pero en lugar de decir biblioteca, ¿qué dice el testamento, doctores? Utiliza el término bodega. Dice el testador, a mi querido sobrino Hans le dejo la bodega completa. Entonces, Hans dice, bueno, mi tío le decía de cariño a la biblioteca bodega, así que me está dejando toda la biblioteca. Gracias, tío. Es que mis primos están en nada, no leen ni el periódico. Entonces los primos le dicen a Hans, primito, ya no está nuestro padre y hemos visto el testamento, primito, una pena, no te ha dejado nada. ¿Cómo que no me ha dejado nada? Ahí ya me ha dejado la bodega. Primo, tú sabes mejor que nosotros
que tu tío, nuestro padre, nunca tuvo ninguna bodega. ¿Bodega de qué? No hay bodegas. De repente tuvo una, pero la vendió y desapareció, ya no hay. Y el primo, no, 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 Hans, ¿no? No, primos, perdón. La bodega es la biblioteca. Y los hijos del difunto, ¿en qué lógica, en qué idioma bodega significa biblioteca? ¿Tan loco? Proceso judicial. ¿Qué resolvió el Tribunal Supremo del Reich? No recuerden, esto es fin del siglo XIX, inicio del siglo XX. Estaba este segundo Reich, ¿no? Tribunal Supremo del Reich. Bueno, ¿qué dijo la Suprema Alemana de ese entonces? Hay que interpretar buscando la voluntad del testador, dejando de lado las confianzas. Y aquí el señor Hans nos ha traído testigos en primer lugar. El señor Hans nos ha traído cartas firmadas por su difunto tío, aludiendo claramente a la biblioteca como la bodega. Y no solo cartas entre el Hans y su finado tío, sino cartas de otros amigos con el tío de Hans, con el causante. Así que es evidente cuál era la verdadera voluntad. Pero eso fue porque Hans podía probarlo. Pero notemos algo. ¿Lo que pudieron pensar los demás es relevante? No. El testador, perdón, sus herederos forzosos, los hijos. Ay, pero yo cómo podía darme cuenta que con el término bodega se refería a biblioteca. No importa, tu confianza no importa. Lo importante es poder demostrar la verdadera voluntad. Entonces, en el caso de Ribagüero y el testamento con el tema de la Universidad Católica y el Arzobispado de Lima, lo que hace el Tribunal Constitucional para tratar de entender qué quiso Ribagüero, se va a analizar su trayectoria de vida, sus opiniones políticas, toda una performance para ver más o menos qué ha querido este señor de relación entre la iglesia y la universidad. Tratar de desmembrar o descubrir si hay medios de prueba, bien. Claro, algunos que dicen, hay que darle una interpretación actualizante. Es que, ya, fíjense, el negocio no es ley. A lo único que yo le puedo dar una interpretación actualizadora, conforme avance la vía social, es a las leyes. Porque en la ley yo no trabajo con ninguna voluntad, como ya se explicó. Trabajo con textos. Y obviamente esas leyes pueden darse interpretaciones actualizadoras según las necesidades sociales, por supuesto. Pero un negocio jurídico no es así porque hay que buscar la voluntad y esa voluntad identificable particular no tiene por qué evolucionar. ¿Por qué voy a tratarlo como una ley? No puedo tratarlo como una ley porque los objetivos son diferentes, la naturaleza misma es distinta. No puedo interpretar menos un testamento como si fuera una ley. Bien, doctores, sigamos avanzando. Bien, entrando ya a la última parte. Nulidad de testamentos. El primero está la figura de la revocación. Y como ya habíamos conversado, doctoras, doctores,
La persona es libre de cambiar de testamento cuando quiera. 3 testamentos, 4. Oiga, quiero hacer 10 testamentos. Juanito se volvió millonario y quiere jugar con su familia, los quiere vacilar, los quiere bromear y los menciona en su testamento y va cambiando de testamento como quien cambia de polo o de camisa. ¿Puede hacerlo? Sí, es válido. No es que suele ocurrir, pero el testamento puede revocarse, ¿no? ¿Y cómo se revoca? Puede haber una revocación tácita, doctores. Tranquilamente podría haber una revocación tácita. Y doctor, ¿cómo es esto de la revocación tácita? A ver, claro, se revoca el testamento, doctoras, doctores, ¿ya? Se revoca el testamento por comportamientos concluyentes, no de manera expresa, sino que la revocación testamentaria se va a sobreentender, se sobreentiende. Oiga, doctor, ¿y por qué se sobreentiende? Porque la norma permite las revocaciones de ese tipo, no tiene que ser expresa. ¿Y cuál sería la revocación tácita o sobreentendida por excelencia? Fácil y sencillo. ¿Cuál? Un nuevo testamento incompatible con el anterior. Por ejemplo, en el testamento 1, a María le dejan el terreno tal, el terreno X. Y en el testamento 2, en el terreno X, aparece ya no María, sino Juana. Obviamente, se ha revocado el primer testamento y queda el último. Entonces, esa es la revocación. Se puede hacer en cualquier momento. En relación a la nulidad y la anulabilidad. A ver, aquí hay que cuidar un tema, doctores, ¿ya? Creo que ya lo habíamos mencionado en otra oportunidad y lo digo para no confundirnos, porque siempre, como que, no sé, pareciera que aquí hay una cosa medio extraña para que se confunda siempre testamento con matrimonio. El testamento, como cualquier negocio, su plazo para demandar su nulidad, 10 años, como cualquier negocio. El que no caduca es en el caso del matrimonio. Pero a veces se confunden. Oiga, ¿caduca? ¿Es imprescriptible el cuestionamiento del testamento? No, es un negocio más. Lo que no caduca es el asunto del matrimonio. Bien, entonces, es nulo el testamento otorgado por menores de edad. Ahí viene la nulidad de los testamentos. Es anulable el de las demás personas con capacidad restringida, que ya habíamos mencionado. Ahora, ustedes saben, doctoras, doctores, que hay dos tipos de menor de edad, de 0 a 16 y 16 a 18. De 0 a 16, nulo. Entre 16 y 18 sería capacidad restringida, aplicaríamos las reglas de la anulabilidad. Doctor, y una pregunta, ¿cuál será la diferencia entre uno y otro? En el caso del nulo, el testamento nunca produjo efecto. Repito, en el caso del nulo, tenemos que el testamento, entre comillas, nació muerto.
no produjo efecto alguno. La sentencia es meramente declarativa y podemos actuar o podemos asumir como si nunca se hubiera celebrado testamento alguno. Podemos actuar, podemos asumir como si no hubiera testamento, como si no hubiera habido testamento. Nunca nació. Ahora, si el testamento se hace teniendo entre 16 y 18 o supuestos de capacidad restringida, anulable. ¿Qué significa esto? Hay testamento, existe el testamento, tiene su validez, su eficacia, hay que reconocerlo, hasta que el juez lo anule. Hasta que el juez dicte o ampare la demanda de anulación. En el caso del anulable, ¿qué pido? La anulación del testamento. Ya, repito, reitero, en el caso del anulable, pido, solicito la anulación del testamento. ¿De acuerdo? En cambio, en la nulidad, pido que se declare la nulidad del testamento. El anulable produce sus efectos normales hasta que el juez diga lo contrario. Por eso se señala que es una eficacia precaria. A ver, aquí un alto también, ¿ya? Recordando a Lizardo Taboada. A ver, doctores, eh, en en un caso de anulabilidad, decía Taboada, nunca se debe pedir, señor juez, declare la anulabilidad del acto, porque hay un vicio de anulabilidad y yo pido que usted dicte, declare la anulabilidad. Ya, supongamos, piense usted, el juez le hace caso, dice, fundada la demanda, se declara anulable el acto jurídico, ya. ¿Qué va a pasar? Nada. ¿Cómo que nada, doctor? En rigor, nada, porque solo lo ha declarado anulable, no lo ha anulado. Anulable es que se puede anular, pero el juez no lo ha anulado. Al declararlo anulable, pues reitero, el acto anulable sigue produciendo sus efectos normales. Ahora, si eso le agregamos el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no podemos interpretar las resoluciones, sino que hay que aplicarlas y entenderlas en sus estrictos términos rigurosos, uy, el demandante obtuvo una victoria pírrica, ¿no? De poco o nada le va a servir, porque al declararlo anulable, repito, los efectos se siguen produciendo. Entonces, no se pide, señor juez, declárelo anulable. Ese no es el pedido. El pedido es, señor juez, sírvase a anularlo. Señor juez, anule esto. Yo voy a pedir la anulación. En cambio, en el nulo, ahí sí, señor juez, pido que declare nulo. Porque siempre fue y no produjo ningún efecto. Ahora, ¿qué hacemos, doctoras, doctores, con el caso que habíamos mencionado? Ahora regresamos a eso. Con el caso que habíamos mencionado en el cual tenemos un testador que tiene discapacidad mental. ¿Qué hacemos, doctoras, doctores, con el testador que tiene discapacidad mental? No, bueno, puede celebrar con normalidad.
Pero si se han aprovechado de él, bueno, mala suerte, ¿no? Culpa el Código Civil con la reforma. Wow. ¿Qué me quedaría? Los vicios de voluntad, doctores. Porque la persona con discapacidad mental difícilmente ha tenido las cosas con certeza en su mente al celebrar el acto. Se le estaba complicando. Precisamente, reitero, por la discapacidad mental. La discapacidad mental le impedía, no le permite entender a cabalidad los términos del negocio que está celebrando. Entonces, ¿qué podríamos alegar para protegerlo? La anulabilidad por error. Dice, ¿no? Es anulable el testamento obtenido por la violencia, intimidación, la amenaza, ¿no? O el dolo. También son anulables las disposiciones testamentarias debidas a error, cuando el error aparece en el testamento y es el único motivo que ha determinado al testador a disponer. Claro, entonces me percato que el testador no ha tenido las cosas claras y eso no refleja. Ahora, claro, aquí ¿cuál es el problema? Dice cuando el error aparece en el testamento. Pero es que va a aparecer por fuera, ¿no? La situación de discapacidad ahí un poquito hilar fino. Pero es la única salida que hay, doctores, apelar a los vicios de voluntad. Bueno, por lo menos está el dolo, porque muy probablemente si una persona con discapacidad mental termina haciendo un testamento, muy probablemente lo han manipulado. Y si hay manipulación, una mentira, un ardid, aprovecharse del desconocimiento, aprovecharse de que la persona no tiene claras las cosas. O sea, vicio de voluntad, dolo, y que es anulable. Y luego señala también la nulidad del testamento, llamado por algunos, incluso en el extranjero, mancomunado, cuando dos hacen su testamento al mismo tiempo en un solo acto. No es recomendable. No es recomendable. Entonces, es anulable el testamento obtenido, dice, por la violencia, la intimidación o el dolo. También son anulables cuando hay error. Es nulo el testamento otorgado por dos o más personas y como habíamos visto también hay nulidad por temas formales. Falta la firma, no está el nombre del testador, etcétera. Entonces, doctoras, doctores, el testamento también puede tener estos inconvenientes. Incluso se habla de la caducidad, que es cuando el testamento, por el solo transcurrir de un pequeño plazo, se extingue. Eso ocurre básicamente con el testamento marítimo y el testamento militar, que luego de que la persona desembarca, supera el problema, regresa, hay un placito de caducidad de 3 meses, bastante breve. Pero, ¿qué implica o qué significa el transcurrir de ello? Que el testamento pierde toda su eficacia. Como un producto comestible, el solo transcurso del tiempo lo descarta. Es igual acá. Pero básicamente para esos dos supuestos que se ha mencionado. En la práctica, un poco más importante es el tema de la nulidad, que son las causales del 219 del Código Civil también. Imposibilidad jurídica, fin ilícito. Se aplica también. Lo que sí es un poquito difícil de aplicar en todo caso sería la ineficacia, ¿no? Sobre todo la ineficacia del 161, que se refiere a las actuaciones representativas, ¿no? ¿Qué pasa si un representante actúa con poder insuficiente,
excediéndose de sus facultades, ¿no? ¿Qué ocurre en esos casos, doctoras, doctores, ¿no? Ineficacia. Ah, ya, entonces, ¿qué pasa si el representante hace el testamento vulnerando, afectando, excediéndose en relación a los intereses de su representado? Bueno, eso no se puede porque no cabe la representación en materia testamentaria. Es un poquito difícil que aplique la ineficacia, pero sí pueden aplicar los otros mecanismos. La nulidad y la anulabilidad sobre todo. Ya, por lo que ya se dijo, un poquito complicado postular una ineficacia porque en el testamento no aplica la representación. Bien, doctores, con eso estaríamos cerrando la parte expositiva. Muchísimas gracias nuevamente al equipo de Udeápolis, en especial al doctor Reader, por la oportunidad. Y pasaremos, como siempre, a la ronda de preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Forninamanco. Ya saben, los que no se hayan matriculado, tienen que dejar su número de celular en el chat. Y ahorita vamos a dar prioridad, como dice mención, los que han estado durante toda la sesión con cámara activa, ¿sí? Ya que tengo aquí su registro, para las preguntas. Estimada Regina, buenas noches. Adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Sí, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, adelante. Sí, quería hacer mi consulta sobre lo último mencionado, de que no se podía testar en común entre dos personas o más. Quería saber si eso se podría entender en el caso de, por ejemplo, dos o tres propietarios que quieren testar sobre un bien inmueble en común, si sería nulo en este caso el testar. Y si también se aplicaría de forma análoga a una pareja de esposos que quiere testar sobre un bien inmueble en común, o ya se entendería que se trata de una sola persona al tratarse de una sociedad de gananciales. Gracias, doctora Regina, por la pregunta. Eh, sí, el testamento mancomunado está prohibido por el ordenamiento. Y si un grupo de copropietarios quiere dejar por herencia sus acciones y derechos, cada uno en su respectivo testamento dejará sus acciones y derechos a quien quiera. No hay por ahí mayor limitación. Ahora, en el caso de los esposos, el testamento es para las personas naturales, digamos. Un poquito difícil que aplique a una sociedad de gananciales que no califica como persona natural, sino que es un patrimonio autónomo. Y el esposo o esposa dejará obviamente un testamento por su parte de los bienes. Un poquito difícil de los bienes sociales porque no son suyos, sino de la sociedad. Recordemos, ¿no? Cuando hay una sociedad de gananciales, el bien no es de la mujer, no es del hombre, sino de la sociedad, supuestamente, ¿no? Entonces, así es. No cabría hablar ahí propiamente de un testamento. Gracias, doctora, por la pregunta. Muchas gracias, doctor. Tenemos a Liz, nos dice, para dejar un testamento, primero necesariamente se debe hacer la partición y división. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Podemos dejar vía testamento todos los activos que querramos, todos, inclusive nuestro porcentaje de acciones y derechos en una copropiedad, ¿no? La copropiedad, doctoras, doctores, no nos asigna, no nos da una cuota específica. No nos dice esta parcela, esta área, esta parte es tuya, ¿no? Es un porcentaje abstracto. Pero como dice el Código Civil, ese porcentaje se puede disponer libremente. Si todos acá somos copropietarios y yo tengo 5%, ese 5% se puede disponer libremente. Y otro copropietario, precisamente porque se puede disponer, podría incluso consignarlo en su testamento. Su porcentaje. Y el sucesor, el heredero, va a volverse copropietario, ¿no? Por adquirir esas acciones y derechos. Gracias.
Muchas gracias, doctor. Nos dice, a ver, ahí aquí tenemos la pregunta de Regina, de Saúl. Doctor, ¿no se supone que el efecto de la nulidad es la declaración de nulidad, como dice el artículo 222 del Código Civil? Gracias. Gracias por la pregunta. Lo que ocurre es que cuando se declara fundada la demanda de anulación, el juez lo anula, lo anula. ¿Qué significa anular? Lo vuelve nulo. Y eso tiene, dice el código, una eficacia retroactiva, ¿no? Entonces, sí, o sea, cuando yo pido, señor juez, declare la anulabilidad, no está bien, ¿no? Y hay que pedir, señor juez, dicte la anulación. En cualquier caso, si simplemente pedí la anulabilidad, eh, tendría que hilar fino y decirle al juez, señor juez, ok, saldrá fundada la demanda de la anulabilidad, pero se sobreentiende que ya se anuló el acto, ¿no? Ya se destruyó con efecto retroactivo a su celebración, ¿no? Gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor. Ahora voy a una pregunta por audio. Estimada Miriam, una pregunta. Gracias. Buenas noches, doctor. Mi consulta es, adelantándome un poco, respecto al artículo 772, la caducidad del legado por cuando fallece uno de los legatarios antes que el testador. ¿Qué pasa con esa herencia? O sea, ¿qué pasa con eso? O sea, ¿cómo se distribuye o a quiénes se distribuye? Dice que, bueno, lo que entiendo es que vuelve a la masa hereditaria, pero ¿y eso cómo queda? ¿Qué hay que hacer con eso? Sí, Gracias. gracias, doctora. Cuando dice bien, vuelve a la masa hereditaria, porque el testamento caduca, o sea, ya no hay testamento, se va a regir por la sucesión intestada, por las reglas de la intestada. Y eso, la importancia, ¿no? Y gracias, doctora, por la pregunta. Ahí es, pues, el testamento en ese extremo se echó a perder. Como caduca, caduca un producto alimenticio, como dije hace un rato, ¿no? Ya no sirve. Entonces, si ya no hay sucesión testamentaria, viene la intestada, ¿no? Y se le va a dar ese tratamiento. Gracias, doctora, por la pregunta. Gracias. Muy bien, tenemos a Sonia, nos dice, ¿el testador puede dejar... Ah, no, aquí ya estaba la pregunta de Sonia. Tenemos otra pregunta, pero de Giovanni, pero como dice mención, tienen que ser precisas sus preguntas, no casos particulares. A ver, no tengo otra pregunta por el chat. Elmer, adelante, por favor, ya que has estado con cámara activa durante toda la sesión. Gracias. Puedes activar tu audio. Estimado Elmer, Sí, bienvenido. ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escucha? Sí, adelante, estimado Elmer, bienvenido. Buenas noches, doctor. Sí, quizás me estoy adelantando un poco. En caso de que haya fallecido la esposa y solamente queda el testador, ¿no? El viudo, ¿cómo haría para repartir toda la masa hereditaria, pues, ¿no? ¿En qué porcentaje? Gracias, doctor. En relación a su esposa, tiene que hacer su sucesión intestada si la esposa no dejó testamento, ¿se entiende? Entonces, cualquiera puede tramitar, cualquiera de los forzosos, como ya vimos en su momento, puede tramitar la sucesión. Ahora, en relación a él, si quiere hacer un testamento, va a ser medio complicadito, pero va a tener que hacer un esfuerzo de identificación y decir, este bien, mi porcentaje, porque se entiende que eran bienes sociales, ya falleció la señora, eso se ha tenido que liquidar, el 50% de todo es de él y el otro 50% se reparte entre él y los hijos. Entonces, él puede dejar sin problema su porcentaje vía testamento. Normal. Puede tomarse la molestia de poner todo el número, que sería lo ideal, la verdad. Pero si no, simplemente alude a las acciones y derechos que me corresponden sobre determinado bien. Obviamente ese bien sí tiene que estar individualizado y ahí no habría problema. Así podría más o menos trabajar su testamento en un contexto como ese, doctor. Gracias por la pregunta.
Muchas gracias, doctor. Nos dice Liliana, ¿una persona de 70 años puede vender sus propiedades para no dejar herencia a sus hijos para que no se peleen? Por la edad, si puede o necesita algún testigo. Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, existe la presunción de capacidad a partir de los 18 años. Y mientras la persona no, digamos, ya no voy a decir interdicta porque ya no hay, pero en todo caso, mientras no le nombren un apoyo judicial, la persona se supone que puede hacer todo lo que quiera. Lo único que le quedaría a los familiares es eventualmente manejar la figura de la nulidad de los actos que celebre para tratar por ahí de cuestionar. Pero si los actos son legítimos, va a estar un poco difícil, ¿no? La persona mientras vive puede hacer y deshacer con sus bienes sin problema. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor. Tenemos Rosa Torres nos dice, ¿cómo plantea la anulabilidad de un testamento hológrafo realizado mientras estaba internado en el hospital en tiempos de COVID? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, en ese supuesto, doctoras, doctores, hay que tener en cuenta que la pretensión de anulabilidad la tienen los interesados directos, otros herederos forzosos o los sucesores de estos. ¿Ya? Ellos pueden plantear la anulación, la anulabilidad, hacerla valer. Recuerden que la nulidad puede plantearla, en cambio, cualquier tercero con interés. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor. Estimada Blanca, ¿has estado con cámara activa durante la sesión? Adelante, por favor. Gracias. Buenas noches, doctor. Eh, el testador tiene tres hijos. Al hijo mayor le dejó, le ha dado una casa o un terreno eh, como herencia, ¿no? Y ahora quiere hacer su testamento con, con sus dos hijos, ¿no? Con los otros dos hijos. ¿Qué problema habría ahí el hijo que ya tiene el terreno y a los otros dos hijos que le va a dejar su casa, ¿podría él pedir la anulabilidad o la anulación? Gracias, doctora. Bueno, tiene que haber una causal propiamente, ¿no? Si él ya de manera previa le ha dado activos a un hijo y quiere hacer un testamento solo con los otros dos, podría hacerlo sin problema, pero refiriendo, explicando ya una situación previa, ¿no? Mis hijos son tres, pero a uno ya le di esto, 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 por eso en el presente testamento, aparte de reconocer y declarar esta circunstancia de anticipos de legítima en buena cuenta, aquí voy a repartir de esta manera con mis otros dos hijos, porque al mayor, digamos, ya le di, explicando eso. Así podría manejarse, doctora, más que un tema de nulidad o anulabilidad, no vería causal, insisto, por lo menos si es que no se ha excedido del tercio, porque si se excedió tendríamos que hablar ya de una reivindicación o petición de herencia según sea el caso, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos a Roxana. Roxana, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Roxana, ¿puedes activar tu audio? Nuevamente te doy pase. Ok, Bienvenido. buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, doctor. Excelente ponencia, doctor. Una pregunta, en caso de una señora que ahorita tiene 85 años, ella está dejando en su testamento solamente a sus nietos, hijos de una hija fallecida y era una persona también tóxico dependiente que ella se hizo cargo de los nietos. En su testamento está dejando prácticamente su propiedad a tres de sus nietos y solo a una de su hija. ¿Qué pasa? ¿En qué sentido? Las otras hijas de la señora que aún quedan vivas amenazan con echar a todos los nietos de la casa, a pesar de que la señora ya ha hecho, ya dejó el testamento, el nieto todavía sigue con vida. De esa manera, digo yo, ¿cómo los hijos pueden pedir una anulabilidad siendo ellos los herederos legales de la señora? ¿Procede un proceso de ese tipo? Ahora, lo otro es que una de las nietas tiene una enfermedad que está, digamos, en cualquier momento la nieta puede fallecer porque ella tiene una enfermedad de la sangre. En ese caso, si muriera esta nieta, esa parte, digamos que se
digamos que se dé el tema de su parte, ya se herede y todo, esa parte quedaría en el aire si llegara a fallecer la nieta antes de la abuelita. Muchas gracias por su respuesta, doctor. No sé si me entendió. Gracias, doctora. Sí, bueno, en esencia, y eso es materia ahí de una discusión amplia, pero en principio, si en un testamento no me están dando lo que me corresponde a mí, yo planteo la petición de herencia, sin tener que pedir alguna nulidad o algo, ¿no? Ahora, no es impedimento, ¿no? Puedo decir, oiga, aquí se ha violentado la normativa de la libre disposición, todo lo han dado una hija, a sobrinos, y nosotros, ¿dónde estamos? Podrían por ahí conseguir su cuestionamiento, pero en rigor sería o reivindicación o petición de herencia antes que peticionar alguna nulidad eh, específicamente. Por último, si se hace declarar, ¿no? Saliendo un poco y vinculándolo al caso anterior, porque creo que había ahí un punto que había dejado en el tintero. El tema de la edad, doctores, per se, como ya dijimos, hay una presunción de capacidad plena. El tema de la edad es, en principio, secundario, ¿no? Gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor. Nos dice Carlos Andrés. Doctor, en caso exista un patrimonio y el causante fallece, pero previo a ello, en vida donó el 70% de sus bienes y solo tiene, bueno, aquí menciona a la cónyuge y esposa, ¿cuándo sería la legítima? Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Habría que sacar ahí lápiz y papel, ¿ya? Pero como ya dijimos, ¿no? Si la persona tiene esposo, esposa, cuando fallece, hay que ver cuántos bienes sociales hay. De esos bienes sociales se parten la mitad es de uno y uno reparte como quiere, la otra mitad es de la esposa, el esposo, que se lo reparte con los hijos que uno tuviera. Ahora, si ya se hizo un poco vinculado al caso anterior también, ¿no? Si ya se hizo unos actos previos, eh, estos pues si no han sido declarados inválidos, producen su validez, su eficacia, sin problema, y se tendrá que hacer como dijimos, ¿no? El descuento, ¿no? O sea, yo ya di a tales, ahora tal y tal que no les he dado nada, les voy a dar, ¿no? Ahí simplemente para cerrar, justo en algún momento, hace poco me hicieron una consulta sobre un testamento así, ¿no? Decía, bueno, el testamento, yo ya le di a mis hijos tal cual cosa, a mis hijos mayores, ahora a los menores les voy a repartir así. Decían, no, que es irregular, inválido, no, pero pensemos en la interpretación. Hay que buscar el fin real. No, es que no dijo el término heredero y como si hubiera una desheredación, sea gracioso. No, está reconociendo que ya le dio su parte a otros antes y ahora va a repartirle a los que quedan. ¿Cómo se puede cuestionar? Si no se respetan los porcentajes. Gracias. Muchas gracias, doctor. Nos dice, a ver, Roque Porfirio, si el testador fallece dejando a medias el testamento, ¿se tendría que hacer la sucesión intestada? Gracias. Sí, sería un supuesto de inexistencia que siempre utilizamos en clase, dejando a medias el testamento. Y en efecto, va a sucesión intestada. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tengo un participante más, como es Rubén Morales. Doctor, buenas noches. ¿Qué pasaría si un padre tiene 5 hijos de 3 matrimonios y 2 fuera del matrimonio? Y esta persona ya donó a 3 hijos el patrimonio, el 33%. Cada uno, ¿qué pasa con los 2 hijos que quedan? Gracias. Sí, también como ya habíamos mencionado, si yo quiero que se me reconozca mi parte, porque otro forzoso se está quedando de más, porcentaje que no corresponde, petición de herencia. Gracias por la pregunta. Estimado Sergio, adelante, por favor, una pregunta. Gracias.
Buenas noches, doctor. Se ha otorgado un testamento en el extranjero. La masa hereditaria se encuentra en el Perú, en Lima. ¿Cuál sería el procedimiento para hacer validar ese testamento y poder ejecutarlo acá en donde se encuentran los bienes? Entiendo que hay que ir a la embajada, apostillarlo, traducirlo y después hacer un trámite en Cancillería en Lima, ¿no? Pero ¿cuál sería su, digamos, su palabra experta en ese sentido? Gracias, doctor. Bueno, dejando un poco de lado el detallito del trámite en relaciones exteriores que ya está en la órbita del derecho administrativo, si es con el cónsul, no hay ningún problema y se sigue el trámite consular y llega aquí a Lima un testamento como si se hubiera hecho en la notaría tal o cual de Lima. Eso es uno. Ahora, si el testamento se ha hecho no ante cónsul, sino ante una autoridad o siguiendo normativa extranjera, hay que sacarle una copia y apostillarla. Y con la apostilla obtenida, aquí se trata de hacer valer, sustentando, postulando que no violenta, no vulnera la normativa peruana. Y eso va a ser intentando inscribirse en registros. El registro es el primero que va a determinar. Si el registro lo inscribe, bingo, ya está, ¿no? Digamos, para sintetizar. Hay varias aristas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y cerramos con los dos participantes que tenemos a Leonel y Alfredo. Por favor, cada uno de ustedes una pregunta. Estimado Leonel, adelante y Alfredo después de Leonel. Gracias. Bien, muchas gracias. Buenas noches, doctor. Gracias por la exposición. Usted mencionó el caso del testamento que podría otorgar una persona con discapacidad mental. Pero en las normas, con la modificación que ha habido sobre capacidad, la discapacidad mental no está dentro de las causales de capacidad restringida. En principio, podría otorgarlo, salvo que incurra en las causales del artículo 45 y 45A que le obliga a designar apoyo o a que se le designe el representante vía, si es mayor de edad, un curador. La pregunta es la siguiente. Si fuera de una persona mayor de edad que ha designado apoyo o ha tenido que haberse designado representante, ya no puede otorgar testamento porque el testamento es personal. No lo puede hacer un apoyo, tampoco un representante. Esa es la pregunta. Sí, gracias, doctor. Efectivamente, ¿no? Desde que ya se le asigna un apoyo judicial y como era en su momento con la curatela, ya queda imposibilitado, ¿no? Y qué casualidad, ¿no? O qué contradictorio, porque supuestamente no se encuentra imposibilitado. Es una paradoja del nefasto 1384. Gracias, doctor, por la pregunta. Muchas gracias, doctor. Y cerramos con Alfredo. Alfredo, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Alfredo, activa tu audio. Ya, ahí, ¿me escucha? Adelante, Sí. Alfredo. Sí, ¿qué tal, doctor? Buenas noches. La pregunta es la siguiente, ¿qué pasa si a ver, si Pepito antes de fallecer deja su testamento y ya sabiendo que esta persona falleció, el notario hace la lectura del testamento ante todos los herederos? ¿Qué pasa de todos los herederos? Hay una persona que no está conforme con lo que está recibiendo dentro del testamento. Para no irnos todo a un proceso judicial, todo esto se puede hacer dentro de un centro de conciliación para que ambas partes lleguen a un acuerdo o no se puede. Sí, gracias, doctor. Los derechos hereditarios, una vez ya causados, y esto se sobreentiende en 1405 del Código Civil, pueden hacer cualquier contrato, cualquier acto jurídico. No hay ningún problema. Y esa es la típica, ¿no? Aparece un medio hermano y internamente no hay que darle, digamos, gente muy honorable, gente muy seria, ¿no? Y dice, no, que yo voy a estar litigando. Bueno, pues no, mi papá, mi mamá, qué sé yo, tuvo, ¿no? Unas relaciones por ahí antes de conocer a mi papá o a mi mamá y reconozco, y todos los hermanos reconocemos y le damos y hacemos vía contrato, vía centro. He visto que a veces lo hacen hasta con donación, bueno, en fin, sí se puede, doctor. Gracias. Muchas gracias y buenas noches.